de un viaje de lujo a la sala de urgencias. La impactante revelación de un millonario. Sé que muchos de ustedes llegan aquí buscando respuestas, o quizás, un espejo donde verse reflejados. Antes de comenzar con la historia de hoy, que es muy personal y difícil de contar, les pido un pequeño favor, suscríbanse al canal y dejen su me gusta. No es por los números, es porque así sé que hay alguien al otro lado escuchando y que este espacio de intimidad que hemos creado realmente sirve para algo. Gracias por estar ahí. Siempre creí que el sonido del éxito era el descorche de una botella de champán añejo o el rugido suave de un motor de reacción. Me pasé 30 años de mi vida persiguiendo ese sonido, ignorando cualquier otro ruido que mi cuerpo o mi familia hicieran. Y ahí estaba yo, hace apenas 6 meses, sentado en un sillón de cuero color crema dentro de un jet privado, volando a 10.000 metros sobre el Mediterráneo. Tenía 52 años, una cuenta bancaria que ya no necesitaba revisar a fin de mes y una esposa, Clara, que parecía más casada con mi tarjeta de crédito que conmigo. Recuerdo mirar por la ventanilla ovalada. El mar abajo era de un azul insultante, perfecto. Clara estaba sentada frente a mí, revisando las fotos que habíamos tomado en la villa de la Toscana. Se aseguraba de que en cada imagen se viera la marca del bolso, el reloj o el logo del hotel. Esta quedó perfecta para las redes, dijo sin mirarme, deslizando el dedo sobre la pantalla de su teléfono con esa indiferencia que habíamos perfeccionado con los años. Deberías sonreír más, Roberto. En esta pareces estreñido. Intenté soltar una risa, pero salió como un carraspeo seco. La verdad es que no me sentía bien. Llevaba 2 días sintiendo una presión extraña en el pecho, como si llevara una corbata demasiado apretada, aunque vestía una camisa de lino abierta. Lo atribuye al marisco, al exceso de vino, al calor pegajoso de Italia. Me dije a mí mismo lo que siempre me decía: eres un roble, descansarás cuando te mueras. ¡Qué ironía! La azafata, una chica joven con una sonrisa entrenada para no mostrar fatiga, se acercó con una bandeja de plata. «Otra copa, señor, es Dom Perignon del 2008. Miré la copa, las burbujas subían en hileras perfectas. Mi mano derecha tembló levemente al extenderse para tomarla. Fue solo un espasmo, algo casi imperceptible, pero la copa tintineó contra el posavasos. Clara levantó la vista por un segundo, juzgando el ruido, no mi salud. «Cuidado, vas a manchar la tapicería», advirtió, volviendo inmediatamente a su pantalla. Retraje la mano, sentía los dedos de la mano izquierda dormidos, un hormigueo molesto que subía hasta el codo. Mala postura, pensé, seguro dormí mal en el hotel. Me acomodé en el asiento, tratando de ignorar que el aire acondicionado, pese a estar al máximo, no lograba secar el sudor frío que me bajaba por la nuca. «¿Cuándo aterrizamos?», pregunté. Mi voz sonó lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. «En 40 minutos, señor», respondió la azafata. 40 minutos. Se me hicieron eternos. Cerré los ojos e intenté visualizar mi agenda para la semana siguiente, la reunión con los inversores asiáticos, la revisión de la construcción en el norte, la cena de beneficencia a la que Clara insistía en ir para figurar en las revistas sociales. Pero mi mente no lograba enfocar. Los pensamientos se deshacían como humo. De repente, una punzada aguda, violenta, me atravesó el hombro izquierdo y se clavó en el centro del pecho. No fue un dolor progresivo, fue un golpe. Solté el aire de golpe. La copa que finalmente había logrado sostener se me resbaló de los dedos. El cristal se hizo añicos contra el suelo y el champán empapó mis mocasines italianos y la alfombra beige. «Roberto», gritó Clara. No había preocupación en su tono, solo fastidio. «Por Dios, ¿qué te pasa hoy? Mira lo que has hecho». Quise pedir perdón, quise decir ayúdame, quise decir tengo miedo, pero la lengua se me había vuelto de trapo. Mi boca se abría,
pero no salían palabras, solo un gemido ronco. Vi cómo la expresión de Clara cambiaba, pasó de la irritación a la confusión, y luego, lentamente, al horror. Pero no era el horror de quien teme perder a un ser amado, era el horror de quien ve una escena desagradable que no encaja con la estética de su vida perfecta. Roberto, su voz tembló. ¿Estás borracho? Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Me desplomé hacia un lado, quedando colgado del cinturón de seguridad. La gravedad parecía haberse duplicado. Veía el techo de la cabina girar. La azafata corrió hacia mí, rompiendo por fin su protocolo de calma. Señor, respire, gritaba, mientras intentaba aflojarme el cuello de la camisa. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue el rostro de mi esposa. No estaba sosteniendo mi mano, estaba de pie, pegada a la pared del fuselaje, con el teléfono en la mano, como si estuviera decidiendo si llamar a alguien o grabar la escena. Esa imagen, esa soledad absoluta rodeado de lujo, fue más dolorosa que el infarto mismo. Cuando abrí los ojos, el silencio del jet y el azul del Mediterráneo habían desaparecido. No había olor a cuero ni a perfume caro. Olía a alcohol, a plástico quemado y a lejía. El ruido era insoportable, pitidos rítmicos, voces metálicas por altavoces, pasos apresurados y el sonido de ruedas de camillas golpeando contra puertas batientes. La luz era cegadora, blanca, fría. Parpadeé varias veces, tratando de entender dónde estaba. Sentía un tubo en la garganta que me hacía tener ganas de vomitar, pero no podía moverme. Estaba atado, o tal vez simplemente no tenía fuerzas. Está despertando, dijo una voz masculina, grave y cansada, justo encima de mí. Una cara se interpuso entre la luz y mis ojos. No era un médico de mi clínica privada habitual, donde las enfermeras te traen café y las habitaciones parecen suites de hotel. Este hombre tenía ojeras profundas, una bata con manchas de bolígrafo y aspecto de no haber dormido en 2 días. Tranquilo, Roberto, dijo, aunque su tono era más de orden que de consuelo. Estás en la sala de urgencias del Hospital General. Tuviste un infarto masivo en pleno vuelo. Tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Intenté hablar, preguntar por Clara, preguntar por qué estaba en un hospital público y no en mi clínica de confianza, pero el médico puso una mano sobre mi hombro, inmovilizándome. No te esfuerces. Has estado clínicamente muerto durante casi 2 minutos en la ambulancia. Tuvimos que traerte al lugar más cercano. Tienes suerte de estar aquí. Miré a mi alrededor moviendo solo los ojos. Estaba en un box separado de los demás solo por una cortina de tela verde, manchada y desgastada. A mi derecha, podía escuchar a alguien toser de una manera que me revolvía el estómago. A mi izquierda, una mujer lloraba en silencio. No había privacidad, no había lujo. Mi ropa de lino había desaparecido, reemplazada por una bata áspera que dejaba mi espalda al aire. En ese momento, la cortina se abrió bruscamente. Esperaba ver a Clara, con su maquillaje perfecto, quizás hablando con el director del hospital para que me trasladaran, pero no entró nadie conocido. Entró una enfermera robusta, con cara de pocos amigos, que revisó el suero sin siquiera mirarme a la cara. El de la cama 4 sigue inestable, le gritó a alguien fuera. Avisen a la familia que está en la sala de espera, si es que hay alguien. Si es que hay alguien. Esa frase se me clavó más hondo que las agujas. ¿Dónde estaba Clara? ¿Dónde estaban mis amigos? Mis socios. Toda esa gente que bebía mi vino y reía mis chistes. La realidad de mi situación empezó a filtrarse en mi conciencia junto con el dolor que volvía a despertar en mi pecho. Había pasado de beber champán a 10.000 metros de altura a estar semidesnudo en una camilla de urgencias, rodeado de desconocidos, luchando por cada bocanada de aire. Y lo peor no era el miedo a morir. Lo peor era la certeza absoluta y humillante de que, si moría en ese instante, en esa cama fría,
lo haría completamente solo. El médico volvió a acercarse, esta vez con una expresión más seria. Roberto, escucha, necesitamos contactar a alguien. Tu esposa, ella vino con la ambulancia, pero tuvo que salir a hacer unos trámites y no ha vuelto a subir. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Cerré los ojos. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, empezaron a rodar hacia mis orejas. Negué con la cabeza, muy despacio. No había nadie. Tenía cientos de contactos en mi teléfono, miles de empleados, conocidos en las altas esferas, pero no tenía a quien llamar para que me sostuviera la mano mientras me moría. El tiempo en una sala de urgencias no se mide en horas ni en minutos, se mide en latidos, en quejidos y en el parpadeo incesante de los monitores. Perdí la noción de cuánto tiempo estuve allí tumbado, mirando las manchas de humedad en el techo, contando las grietas para no pensar en el dolor sordo que todavía me oprimía el pecho. Me quitaron el tubo de la garganta en algún momento, una experiencia que me dejó la boca con sabor a metal y la garganta en carne viva. La sed era algo primitivo, desesperante. En mi vida anterior, la de hace unas horas, solo tenía que levantar un dedo para que alguien me sirviera agua mineral de los Alpes en un vaso de cristal tallado. Aquí, intenté susurrar la palabra agua a una enfermera que pasó corriendo, pero ni siquiera giró la cabeza. Era invisible. Por primera vez en décadas, yo no era el protagonista de la escena, era solo un número más en la estadística de la noche. La cama 4, el hombre de la derecha, el que tosía, dejó de hacerlo de repente. Hubo un revuelo, enfermeros corriendo, cortinas que se cerraban violentamente y voces en código. Escuché el sonido inconfundible de una cremallera cerrándose unos minutos después. Nadie lloró, simplemente se lo llevaron y, 10 minutos más tarde, una señora mayor ocupaba su lugar, gimiendo por una cadera rota. La vida y la muerte se sucedían con una eficiencia burocrática que me heló la sangre. Yo podía ser el siguiente saco con cremallera y el mundo seguiría girando. Fue entonces cuando Clara regresó, la sexta a entrar no por la cortina, sino porque reconocí el sonido de sus tacones. Eran unos stiletos de suela roja que resonaban con una autoridad ridícula sobre el linóleo barato y desgastado del hospital. Abrió la cortina con 2 dedos, como si la tela estuviera contaminada. «Dios mío, Roberto», dijo. No se acercó a la cama, se quedó de pie en la entrada del pequeño cubículo, abrazando su bolso de diseñador contra su pecho como si fuera un escudo. Esto es tercermundista. ¿Has visto a la gente que hay en la sala de espera? La miré, buscando algún rastro de alivio en sus ojos por verme vivo, buscando esa conexión humana que uno espera de la persona con la que ha compartido 20 años de vida. Pero Clara no me miraba a los ojos, miraba los cables, el monitor, la vía en mi brazo, con una mezcla de asco y miedo. «Agua», grazné, mi voz sonaba rota, débil. Ella suspiró, un sonido cargado de impaciencia. «No sé si puedes beber, Roberto. No quiero que te atragantes y sea peor. Además, no voy a tocar esas jarras de ahí. ¿Quién sabe quién las ha usado?» Sacó su teléfono. La luz de la pantalla iluminó su rostro perfecto, sin una sola arruga de preocupación, solo el ceño fruncido por la incomodidad de la situación. «He estado intentando llamar al doctor Velasco para que autorice el traslado a la clínica privada, pero dice que tu condición es inestable y que no se puede mover al paciente». «Es ridículo. ¿Sabe quiénes somos? Le dije que te sacara de este agujero ahora mismo». «Clara», intenté levantar la mano para tocar la suya. Necesitaba contacto, necesitaba sentir piel y no plástico. Ella dio un paso atrás, instintivo, rápido. «No te muevas. Te vas a desconectar algo y empezará a pitar esa máquina otra vez. El ruido me está matando el dolor de cabeza». Bajé la mano. El rechazo físico dolió más que el infarto. En ese instante, una verdad brutal me golpeó con la fuerza de un tren. Yo había construido a esta mujer. Yo había fomentado esa actitud. Durante años,
Le había enseñado que el confort estaba por encima de la empatía, que el dinero solucionaba cualquier molestia, que la gente como nosotros no se mezcla con el dolor y la suciedad. Ahora, yo era la molestia, yo era la suciedad. Tengo miedo, confesé. Nunca había dicho esas palabras en voz alta. Ni cuando casi pierdo la empresa en el 2008, ni cuando murieron mis padres. Clara bajó el teléfono y me miró. Realmente me miró por un segundo. Vi incomodidad en su gesto. No sabía qué hacer con mi vulnerabilidad. No estaba en el guión. No digas tonterías. Te pondrás bien. Firmarás unos cheques y nos iremos de aquí. Mañana tenemos que cancelar la cena con los Rossi. ¡Qué vergüenza! Ya me inventaré algo. Diré que fue una intoxicación alimentaria. Suena menos dramático que un infarto. Los infartos son de gente vieja y estresada. No queda bien para la imagen de la nueva fusión. En ese momento, sentí una presión en la vejiga. La necesidad fisiológica, básica y humillante, se hizo presente. No podía levantarme. Estaba conectado a demasiadas cosas y mis piernas seguían sin responder bien. Clara, dije, sintiendo como la cara me ardía de vergüenza. Necesito ir al baño. Ayúdame a llamar a la enfermera, o pásame el recipiente ese. Señalé con la mirada la chata de plástico que estaba en la repisa inferior de la mesita metálica. Clara siguió mi mirada y sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Yo no voy a tocar eso. Roberto. ¡Qué asco! Por favor, no puedo aguantar. Pues llama a alguien. Para eso les pagan, exclamó, elevando la voz. Algunos pacientes cercanos se removieron. Enfermera, enfermera. Nadie vino de inmediato. La urgencia crecía y con ella, mi desesperación. Me sentía un niño pequeño, un inútil. La mujer que dormía en sábanas de seda conmigo cada noche se negaba a ayudarme en mi momento de mayor indignidad. Clara, por favor, es solo acercármelo. No, me niego. Esto es denigrante. Voy a buscar a alguien. Salió del box taconeando furiosa, dejándome solo de nuevo. Intenté moverme, estirarme para alcanzar el objeto de plástico, pero el dolor en el pecho me dio un latigazo que me dejó sin aire. Y entonces ocurrió, no pude aguantar más. Sentí el calor húmedo empapar la bata, las sábanas ásperas, mis muslos. Me oriné encima. Yo, Roberto San, el hombre que decidía el destino de cientos de empleados con una firma, el hombre que bebía champán hace unas horas, yacía ahora en un charco de mi propia orina en una cama de hospital público. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de miedo, eran de una humillación tan profunda que deseé que el corazón se me hubiera parado del todo en el avión. Cerré los ojos fuertemente, deseando desaparecer. Escuché a Clara volver con un enfermero joven. Ahí lo tiene, es increíble que nadie atienda, decía ella. El enfermero entró, vio la situación al instante, olió el aire y me miró. No hubo juicio en sus ojos cansados, solo resignación. Miró a Clara con una mezcla de incredulidad y desprecio. Señora, podría haberle alcanzado la chata, no le costaba nada, dijo el chico mientras se ponía unos guantes de látex. Yo no soy enfermera, respondió ella con altivez, sacando un frasco de perfume de su bolso y rociando el aire a su alrededor. Y avíseme cuando terminen de limpiarlo. Estaré en el pasillo. Aquí no se puede respirar. Se fue, me dejó allí, siendo limpiado por un extraño, desnudo en cuerpo y alma. El enfermero, con una delicadeza que no esperaba, empezó a retirar las sábanas mojadas. Tranquilo, jefe, susurró el chico, quizás notando que yo estaba llorando en silencio. Esto le pasa a cualquiera. La dignidad no se pierde por esto, se pierde por otras cosas. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza mientras el frío de la noche y la soledad de mi matrimonio me calaban los huesos. Se pierde por otras cosas. Y yo, aunque tenía millones en el banco, sentí que lo había perdido absolutamente todo. El enfermero terminó su trabajo en silencio,
con una eficiencia respetuosa que me hizo sentir aún más pequeño. Me cubrió con una sábana limpia, áspera y con olor a lavandería industrial, pero seca. Antes de irse, ajustó la almohada bajo mi cabeza. No tenía por qué hacerlo. No estaba en su lista de tareas médicas, pero lo hizo. Ese gesto minúsculo, ese segundo de atención no pagada, me desarmó por completo. Intente dormir un poco, Roberto, me dijo, usando mi nombre de pila, sin el señor ni el don que solía exigir a mis subordinados. En ese momento, agradecí la familiaridad. Me hacía sentir humano, no una cuenta bancaria con patas. Clara volvió a entrar cuando el enfermero desapareció tras la cortina. Traía un café en un vaso de cartón que sostenía con 2 dedos, con una mueca de desagrado. La máquina de café de la sala de espera es un asco, se quejó, sentándose en la única silla de plástico duro que había en el box, pero manteniéndose lo más alejada posible de mi cama. Y la gente, Roberto, de verdad, tenemos que sacarte de aquí. Hay un hombre ahí fuera que no para de escupir en un pañuelo. Es insalubre. Me quedé mirándola. La luz fluorescente del techo parpadeaba levemente, dándole a su piel perfecta, tratada con las cremas más caras de Suiza, un tono verdoso, casi cadavérico. Por primera vez en años, no vi a la mujer trofeo que lucía en mis cenas de negocios. Vi a una extraña muy bien vestida que miraba su reloj Cartier cada 30 segundos, calculando cuánto tiempo más tenía que soportar estar allí. ¿Hablaste con mis socios?, pregunté. Necesitaba desviar la atención de mi vergüenza reciente, volver al terreno donde yo tenía el control, el trabajo. Les mandé un mensaje al grupo, respondió ella, sin levantar la vista del teléfono. Les dije que tuviste una indisposición leve. No queremos que las acciones bajen si se enteran de que estás. Bueno. Así, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Ya sabes, vulnerable. Clara hizo un gesto vago con la mano, señalando los cables y el monitor. La debilidad huele a sangre en tu mundo, Roberto. Tú mismo me lo enseñaste. Nunca dejes que te vean sangrar. ¿Recuerdas? La frase me golpeó como una bofetada. Sí. Yo se lo había enseñado. Yo había creado las reglas de este juego perverso donde la enfermedad es un fallo del sistema y la empatía una ineficiencia. Ella solo estaba siguiendo el manual que yo había escrito. El silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio de compañía, de esos que reconfortan. Era un muro, al otro lado de la cortina de la izquierda, donde estaba la anciana con la cadera rota. Escuché murmullos. Agucé el oído, buscando algo, cualquier cosa que me distrajera de la frialdad de mi esposa. Ya estoy aquí, mamá, no tengas miedo. Era una voz joven, de mujer. Se oía el sonido de una silla arrastrándose pegada a la cama. Te he traído las fotos de los nietos. Y mira, te tejí este chal para que no pases frío con estas batas tan finas. Gracias, hija, respondió la anciana con voz temblorosa. ¿Estás cansada? Has venido directa del trabajo. No importa, mamá, estoy aquí. Descansa, te voy a coger la mano hasta que te duermas. Escuché el roce de la piel, el suspiro de alivio de la anciana. No hablaban de acciones, ni de la calidad del café, ni de la imagen pública. Hablaban de frío, de cansancio y de estar presentes. Miré a Clara. Estaba revisando correos, frunciendo el ceño. Clara, la llamé, casi en un susurro. ¿Qué? Respondió tajante, sin mirarme. ¿Podrías cogerme la mano? Ella se detuvo, levantó la vista lentamente, con una expresión de genuina sorpresa, como si le hubiera pedido que saltara por la ventana. Roberto, por favor, no te pongas sentimental. Tienes las manos llenas de esparadrapos y tubos. Además, tengo las manos heladas. No importa, a mí sí me importa. No me gusta esto. No me gusta verte así. Tan patético. Prefiero recordarte fuerte, gritando al teléfono, cerrando tratos. Este hombre que hay en la cama no eres tú. Se levantó bruscamente,
alisándose la falda de tubo que costaba más que el sueldo anual del enfermero que me había limpiado. Mira, ya es casi medianoche. No tiene sentido que los dos estemos aquí pasando mala noche. Mañana tengo el tratamiento facial a las 10 y si no duermo, se me hinchan los párpados. Voy a irme al hotel. El Four Seasons está a 20 minutos en taxi. El pánico me invadió de nuevo. La perspectiva de pasar la noche solo, escuchando los pitidos y los lamentos de los desconocidos, me aterraba más que la muerte misma. No te vayas, supliqué. Me odié por suplicar, pero el niño asustado que llevaba dentro había tomado el control. Quédate, siéntate ahí y duerme en la silla. Solo, no me dejes solo. Clara soltó una risa seca, incrédula. ¿Dormir en esa silla de plástico? ¿Estás loco? Mañana no podría ni mover el cuello. Vendré por la mañana, cuando te trasladen a la clínica privada y estés limpio y presentable. Te dejaré el cargador del móvil por si necesitas algo. Dejó el cargador sobre la mesilla metálica, con un golpe seco. Se colgó el bolso al hombro, se ajustó el abrigo y me miró una última vez. No hubo beso de despedida, no hubo un te quiero, ni siquiera un cuídate, descansa. Y trata de no armar más escándalos con las enfermeras, dijo, y se fue. Vi cómo su silueta desaparecía tras la cortina y escuché el repiqueteo de sus tacones alejándose por el pasillo, cada paso una confirmación de mi fracaso vital. El sonido se mezcló con el pitido rítmico de mi monitor cardíaco. Beep, beep, beep. Me quedé solo, absolutamente solo en medio de una sala llena de gente. Al otro lado de la cortina, la hija de la anciana seguía susurrándole cosas dulces. Podía sentir el calor de ese vínculo traspasando la tela verde, un calor que yo no tenía derecho a reclamar. Cerré los ojos y, por primera vez en mi vida adulta, hice un balance real de mis activos. Tenía 5 casas, 3 coches deportivos, un yate y millones en inversiones diversificadas, pero en esa cama de hospital, a las 12:30 de la noche, mi patrimonio neto era 0, era más pobre que la anciana de al lado. Ella tenía una mano que sostener. Yo tenía un cargador de teléfono y el eco de unos tacones alejándose. El dolor en el pecho regresó, pero esta vez era diferente. No era la presión del infarto, era un vacío, un agujero negro en el centro de mi ser que succionaba todo el aire de la habitación. Empecé a entender que el verdadero diagnóstico no tenía nada que ver con mis arterias. Mi corazón no estaba fallando porque estuviera enfermo, estaba fallando porque llevaba años muerto de hambre. Intenté dormir, pero el miedo me mantenía alerta. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi vida pasar, no como una película épica de éxito, sino como una sucesión de diapositivas frías y vacías. Y entonces, en medio de esa madrugada eterna, escuché algo que cambiaría el rumbo de la noche. Un revuelo en el pasillo, voces alzadas. No eran médicos, eran policías. ¿Dónde está el paciente de la cama 4? Preguntó una voz autoritaria. Mi corazón se aceleró, disparando la alarma del monitor. Beep, 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 beep. La cortina se abrió de golpe. No era Clara arrepentida. Eran 2 agentes de uniforme y el médico de guardia con cara de circunstancias. «Señor Roberto San», preguntó el policía. «Sí», respondí, con la voz temblorosa. «Necesitamos que nos acompañe, o bueno, que nos escuche. Tenemos que informarle de algo relacionado con su equipaje y el avión privado en el que viajaba». Miré al médico, confundido. ¿Mi equipaje? ¿En medio de un infarto? ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que la realidad se retorcía una vez más. El policía se quitó la gorra, un gesto que universalmente precede a las malas noticias o a las revelaciones impactantes. Señor, al inspeccionar el protocolo de aterrizaje de emergencia, la unidad canina marcó sus maletas. Hemos encontrado algo que no concuerda con su perfil de empresario, o tal vez sí. Necesitamos que nos explique qué hace medio kilo de una sustancia no identificada y una serie de documentos falsificados en el forro de su maletín personal. El mundo se detuvo. Yo no llevaba nada.
Jamás había tocado una droga en mi vida y mis negocios, aunque agresivos, eran legales. O eso creía yo. Eso es imposible, susurré. Debe ser un error. No hay error, señor. Y lo más curioso es que las huellas en los paquetes no son las suyas. ¿Qué no son las mías? Repetí, aturdido. Las palabras flotaban en el aire viciado de la sala de urgencias, mezclándose con el olor a desinfectante y desesperación. El policía mayor asintió, sacando una libreta pequeña. No parecía un detective de película, ni siquiera parecía enfadado. Parecía un burócrata cansado haciendo un trámite más antes de irse a casa. Exacto, las huellas en los paquetes precintados y en el doble fondo del maletín pertenecen, según nuestra base de datos preliminar, a un tal Marcos V. Hizo una pausa incómoda, revisando sus notas a una mujer. Coinciden parcialmente con los registros dactilares que tenemos de su esposa, la señora Clara, por un trámite de visado reciente. Marcos, mi socio, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de mi boda, el hombre con el que jugaba al golf todos los domingos. Y Clara, sentí como si el suelo del hospital se abriera para tragarme. No fue un dolor físico esta vez, fue una náusea vertiginosa. Mi mente, entrenada para los negocios, para conectar puntos y ver estrategias, empezó a trabajar a una velocidad aterradora, ignorando mi estado de salud, los documentos falsificados, el viaje repentino que Clara había organizado con tanta insistencia, alegando que necesitábamos reconectar, la presión de Marcos para que firmara poderes notariales la semana pasada por si acaso pasaba algo en el viaje, el champán que sabía un poco más amargo de lo habitual antes de subir al avión. Señor, continuó el policía, lo que encontramos en ese maletín no es solo una sustancia ilícita, que sospechamos fue colocada para incriminar a quien lo portara en caso de inspección. Lo más grave son los documentos de transferencia de activos. Parece que alguien estaba intentando vaciar sus cuentas offshore y huir. El plan parecía ser que usted cargara con la culpa si algo salía mal en la aduana, o que desapareciera del mapa. El monitor cardíaco a mi lado empezó a acelerar su ritmo. Beep, 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 beep. El médico, que había estado escuchando en silencio, se interpuso bruscamente entre los policías y mi cama. ¡Basta!, gritó, con una autoridad que me sorprendió. Miren el monitor. Este hombre ha tenido un infarto masivo hace menos de 4 horas. Si siguen interrogándolo, se les va a morir aquí mismo y entonces sí que tendrán un problema de papeleo. Fuera, interróguenlo cuando esté estable. Los policías dudaron un segundo, pero al ver la línea del monitor oscilar peligrosamente, asintieron y se retiraron, cerrando la cortina tras de sí. Me quedé temblando. El frío que sentía no era por el aire acondicionado, era el frío de una vida que se revelaba como una farsa absoluta. Clara no estaba enfadada porque yo hubiera tenido un infarto y arruinado su estética, estaba enfadada porque yo no me había muerto. Si yo hubiera muerto en ese avión, o si hubiera sido arrestado en el aeropuerto de destino con esa maleta llena de trampas, ella y Marcos habrían sido las víctimas dolientes, la viuda afligida y el socio leal, herederos de un imperio limpio, mientras mi nombre se hundía en el fango de un escándalo de drogas y lavado de dinero que ellos mismos habían orquestado. Mi familia, mi éxito, todo era mentira. Las lágrimas volvieron, pero ya no eran de miedo ni de humillación. Eran lágrimas de ira, una ira impotente que me quemaba las venas. Intenté incorporarme, arrancar los cables, salir de allí ¿para qué? No podía ni levantar la cabeza de la almohada sin marearme. Estaba atrapado en un cuerpo roto, en un hospital público, acusado de delitos que no cometí, traicionado por las 2 únicas personas en las que confiaba. Señor, escuché un susurro a mi izquierda. Giré la cabeza. Era la chica, la hija de la anciana de la cadera rota. Había apartado un poco la cortina que nos separaba. Tenía los ojos rojos de cansancio y sostenía una botella de agua de plástico barata. Perdone que me meta, dijo con timidez.
He escuchado. Bueno, es difícil no escuchar aquí con estas cortinas de papel. Los policías hablaban muy alto. Esperé el juicio, esperé que me mirara con asco, como a un delincuente, pero en su rostro solo había una piedad infinita, dolorosa. Parece que está pasando por un infierno, dijo ella suavemente. No sé quién es usted, ni qué ha hecho o dejado de hacer, pero nadie merece enterarse de que su vida se rompe estando solo en una camilla. Me tendió la botella de agua. Tome, mi madre se ha dormido. He visto que antes pedía agua y su esposa, bueno, no se la dio. Beba un poco, le ayudará a bajar el nudo de la garganta. Miré la botella, era agua del grifo, probablemente rellenada en el baño del pasillo. En mi vida anterior, no habría usado esa agua ni para lavarme las manos. Pero en ese momento, esa botella me pareció el objeto más valioso del mundo. Con mano temblorosa, la acepté. Nuestros dedos se rozaron. Su mano estaba caliente, áspera, viva. Gracias, logré decir. Mi voz se rompió al pronunciar esa palabra. Bebí con avidez, derramando un poco sobre mi barbilla y la bata. No me importó. Me llamo Elena, dijo ella, sentándose de nuevo en su silla, pero dejando la cortina abierta para que no me sintiera encerrado. Soy cajera en un supermercado. Mi madre trabajó limpiando oficinas toda su vida para que yo estudiara, aunque al final la vida se complicó y no acabé la carrera, pero estamos aquí, juntas. Me miró fijamente, con una honestidad brutal. Usted tiene mucho dinero, ¿verdad? Se nota, en la piel, en los dientes, en cómo hablaba su mujer. Pero sabe una cosa, señor Roberto, ahora mismo, con mi sueldo de cajera y mi madre con la cadera rota, me siento mucho más rica que usted. Su frase me atravesó más que el diagnóstico médico. Tenía razón, ella tenía una riqueza que yo no podía comprar, ni siquiera si recuperaba todo mi dinero mañana. Ella tenía lealtad, tenía amor, tenía verdad. Yo había pasado 30 años construyendo un castillo sobre cimientos de arena, rodeándome de tiburones disfrazados de delfines, comprando afecto con tarjetas de crédito. Y el resultado era un hombre de 52 años, solo, arruinado moralmente y posiblemente legalmente, bebiendo agua regalada por una desconocida a la que probablemente nunca hubiera saludado en la calle. Lo he perdido todo, Elena, confesé, mirando al techo agrietado. No solo el dinero, me han robado la vida entera. 30 años de mentiras. No todo, respondió ella. Todavía respira. Ese monitor sigue haciendo bip. Mientras haga bip, la historia no ha terminado. El amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas altas de la sala de urgencias, tiñendo de gris sucio las paredes. La luz del día traía consigo la realidad inevitable. Pronto vendrían los médicos, quizás los abogados, quizás la prensa si la noticia se filtraba. Clara no volvería. Marcos probablemente ya estaría en un avión rumbo a un país sin tratado de extradición. Me sentí desnudo, no físicamente, sino existencialmente. La armadura de el millonario exitoso se había disuelto. Solo quedaba Roberto, y Roberto estaba aterrorizado. Pero entonces, Elena hizo algo inesperado. Sacó un pequeño sándwich envuelto en papel de aluminio de su bolso. Parta conmigo, dijo, rompiendo el sándwich por la mitad. Es de queso, no es gran cosa, pero necesitará fuerzas para lo que viene. Dicen que el estómago vacío alimenta los malos pensamientos. Acepté el medio sándwich. Lo sostuve en mis manos como si fuera una hostia sagrada. Mastiqué despacio, sintiendo el sabor salado y artificial del queso procesado. Me supo a gloria, me supo a humanidad. Mientras comía, empecé a pensar. Mi mente, despejada por el shock y alimentada por ese gesto de bondad pura, dejó de girar en círculos de autocompasión y empezó a enfocarse en una sola cosa, la verdad. Clara y Marcos creían que yo era el idiota útil, el cadáver financiero, creían que el infarto me incapacitaría o que la policía me destrozaría.
pero cometieron un error de cálculo. Me subestimaron. Olvidaron que antes de ser el millonario que bebía champán, yo fui el joven hambriento que construyó un imperio desde un garaje. Ese hombre, el luchador que yo había enterrado bajo capas de lujo y complacencia, acababa de despertar gracias a un infarto y a un sándwich de queso barato. Miré a Elena, que dormitaba en su silla junto a su madre. Luego miré el monitor. Beep, beep, beep. El ritmo era constante, fuerte, estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, tenía una última jugada que hacer. No por el dinero, no por la empresa, sino por mi dignidad. Iba a demostrarles que habían intentado enterrar a la persona equivocada. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez no eran policías. Era una enfermera con un teléfono inalámbrico en la mano. Cama 4. Llamó. Tiene una llamada. Dicen que es urgente. Un abogado. Tomé el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Sabía quién era antes de contestar. Sabía lo que tenía que hacer. Diga. Respondí, con una voz que, por primera vez en 24 horas, sonaba completamente mía. Roberto, soy Garrido, el abogado de la firma. La voz al otro lado de la línea sonaba metálica, apresurada, sin el tono untuoso y servicial de siempre. Sonaba a control de daños. Escucha, la situación es crítica. La prensa ya tiene rumores. Necesito que no digas nada a la policía. Nada. Marcos y Clara están gestionando una estrategia de contención desde Zúrich. Me han pedido que te diga que confíes en el proceso. Solo firma lo que te envíen. Es por tu bien. Sostuve el teléfono contra mi oreja, sintiendo el plástico caliente contra mi piel. Zúrich, por supuesto, mientras yo estaba aquí, con una vía en el brazo y restos de queso procesado en el estómago. Ellos ya estaban en el refugio fiscal, blindando el dinero y dejándome a los leones. Garrido, dije, mi voz salió ronca, pero firme, una vibración profunda que me resonó en el pecho dolorido. Dile a Marcos que no voy a firmar nada, y dile a Clara, dile que el infarto no me mató. Eso es lo único que necesitáis saber. Colgué. No hubo gritos, ni amenazas de venganza cinematográfica, solo un clic y el silencio, pero en ese silencio, sentí como se rompía el último eslabón de la cadena que me ataba a mi antigua vida. Dejé el teléfono sobre la mesilla y miré a Elena. Ella había escuchado mi tono, diferente al del hombre asustado de hace unas horas. ¿Malas noticias?, preguntó ella, frotándose los ojos. No, respondí, y por primera vez en años, sonreí con sinceridad. Noticias reales. Se acabó la mentira. Esa mañana, el hospital cobró una vida diferente. Ya no me parecía un purgatorio sucio, sino una colmena de humanidad. Vi a enfermeras doblando turnos sin quejarse. Vi a hijos alimentando a padres que ya no recordaban sus nombres. Vi dolor. Sí, pero un dolor honesto, sin filtros de Instagram ni champán para adormecerlo. Cuando vinieron a buscar a la madre de Elena para subirla a planta, sentí una punzada de tristeza. Elena recogió sus cosas, el bolso desgastado, la botella de agua vacía, el envoltorio del sándwich que habíamos compartido. Se acercó a mi cama. Bueno, señor Roberto, parece que nos vamos. Espero que salga de esta. Quise ofrecerle algo, mi reloj, un cheque, un contacto. Pero recordé que mis cuentas estaban probablemente bloqueadas y que mi reloj había desaparecido en la ambulancia, seguramente perdido en el caos, o tal vez Clara se lo llevó. No tenía nada material que darle. Elena, le dije, extendiendo mi mano, esta vez, fui yo quien buscó el contacto. No tienes idea de lo que hiciste por mí esta noche. Cuando salga de aquí, y saldré, te buscaré, no para pagarte, sino para darte las gracias como corresponde. Ella estrechó mi mano. Su agarre era fuerte, trabajador. Cuídese el corazón, Roberto, y no me refiero solo a la salud. La sexta alejarse empujando la silla de ruedas de su madre, se perdió en el pasillo y, con ella, se fue mi único anclaje emocional en ese lugar.
pero me había dejado algo, la certeza de que yo no era mi dinero, yo era el hombre que había sobrevivido a la noche. Horas más tarde, 2 agentes de la policía judicial entraron en el box. No eran los mismos de la noche anterior. Estos venían con trajes baratos y carpetas gruesas. Señor San, el médico dice que está lo suficientemente estable para una declaración preliminar, dijo uno de ellos, sentándose sin pedir permiso. Tenemos una orden de registro para sus oficinas y sus propiedades. Su esposa y su socio no aparecen por ninguna parte. Parece que usted es el único que se ha quedado a pagar la cuenta. Miré al techo, las grietas seguían ahí, pero ya no formaban monstruos. No me quedé. Agente, corregí suavemente. Me dejaron, pero eso ha sido mi mayor suerte. ¿Suerte? El policía me miró con incredulidad, revisando el informe que detallaba drogas, fraude y blanqueo. Señor, se enfrenta a una pena de prisión considerable si no colabora. Está arruinado, su reputación está destruida. Lo sé. Asentí, y era verdad. Sabía lo que venía, juicios interminables, titulares escandalosos, la soledad de la celda, la pérdida de todo el lujo que había acumulado. Ya no habría jets privados, ni cenas en la Toscana, ni trajes a medida, pero mientras miraba mis manos desnudas sobre la sábana blanca del hospital público, sentí una paz extraña, casi intoxicante. La presión en el pecho había desaparecido, había pasado la vida temiendo perderlo todo, y ahora que había sucedido, el miedo se había evaporado. Me habían quitado la máscara de millonario exitoso a la fuerza, arrancándome la piel en el proceso, pero debajo de esa piel en carne viva, había encontrado algo que creía muerto, la dignidad. Tengo mucho que contarles, agente, dije, acomodándome en la almohada. Saque su libreta, vamos a empezar desde el principio, desde mucho antes de ese avión. Empecé a hablar, no para salvar mi pellejo, sino para limpiar mi alma. Cada palabra era un ladrillo menos en la pared que había construido alrededor de mí mismo. Confesé los entramados que conocía, las cuentas que Marcos manejaba, las mentiras que Clara sostenía. No me guardé nada. Al terminar, horas después, estaba agotado, pero limpio. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Eran motas de polvo sucio de un hospital viejo, pero brillaban como oro. Me di cuenta de que la verdadera crisis no fue el infarto fue la cura, la enfermedad era mi vida anterior. Aún sigo aquí, en una habitación de planta, custodiado por un policía en la puerta. No sé qué pasará mañana, probablemente vaya a la cárcel, probablemente nunca vuelva a beber Dom Perignon. Pero anoche, cuando la enfermera me trajo la cena, una sopa insípida y gelatina, le di las gracias mirándola a los ojos, y ella me sonrió. Esa sonrisa valía más que todas las acciones de mi antigua empresa. Soy Roberto, tengo 52 años, lo he perdido todo y, por primera vez en mi vida, soy un hombre libre. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.